Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, otra semana más estoy aquí, amiguitos del código, de la programación, de Arduino, del SP8266. Como cada verano ya viene siendo costumbre, un popurrí con José Manuel, con Germán y por supuesto yo, se nos viene encima. Y es este capítulo, si no recuerdo mal, es el 28 de esta quinta temporada. Ha sido una temporada larga, está siendo una temporada larga, muy extraña, con todo el tema de la pandemia, con todo lo que hemos vivido, pero aquí sigo, al pie del cañón, una semana más, cada 2 semanas estoy publicando, recuerda. Y nada, agradeceros a todos que estáis ahí escuchando con el calorazo que hace, la verdad, es increíble cómo está apretando este año el calor. Será que no me he ido de vacaciones a ningún sitio y estoy pasando todas las vacaciones en casa, en mi nueva casa, que por cierto no sé si lo he dicho en algún podcast, ya pierdo la noción del tiempo, pierdo la noción de lo que he contado en diferentes capítulos. Perdonadme si me repito. Bueno, pues eso, que estoy en una nueva casa, que me he mudado, muy contento, mucho trabajo, mucha faena, seguramente no, seguro que la voy a domotizar y ya estoy pensando cuál es la estructura, cómo lo quiero hacer, enfocar, y poco a poco pues también os iré contando en el podcast cómo lo voy haciendo. También tengo una noticia que os quería dar hace tiempo y bueno, yo creo que ya es el momento, en agosto, queda poco tiempo, y es que voy a volver a ser padre en octubre de un niño que se va a llamar Mateo, así que nada, poco a poco también os iré informando de esta actualización de firmware que voy a sufrir en breve con el segundo niño. Ya tengo a Paula de 7 años y ahora pues un bebé que viene por casa. Eso siempre da mucha alegría, os quería informar antes de que naciera, la verdad. Y bueno, no me enrollo más, que este capítulo va a ser bastante entretenido, bastante largo, con muchas historias que hemos contado los tres. Y como siempre, el gran aporte de tanto de Germán Martín como de José Manuel Galileo. Y nada, os dejo, no os entretengo más, os dejo ya con la hora y pico que ha durado este capítulo. Lo mismo, notéis algún corte, yo creo que la edición lo vamos a poder solucionar, pero es que hemos tenido algún tipo de problemilla. Venga, os dejo con el capítulo y que lo disfrutéis. Bien, pues empezamos este nuevo capítulo de Popurrí y está aquí con nosotros, como siempre, Germán Martín, Mr. SP8266. Hola, Germán. Hola, chicos, buenas tardes. Y también está José Manuel Galileo, Mr. Lora, Mr. SPO32K últimamente. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a los dos. Bueno, ¿qué tal lleváis el verano? Bien. Maker, el verano maker. Pasando mucho calor. Sí. Habrá que inventar algo, ¿no? Sí. Nosotros no hemos abierto la piscina, así que, y en casa no tengo aire acondicionado, o sea que pasando calor de verdad. Bueno, madre mía. Yo no me puedo quejar porque estoy así un poquito... Estoy a las afueras de Madrid, a unos 50 kilómetros, ahí cerca de la sierra, pero aún así los días estos de la ola de calor se ha notado un montón. Pero vamos, mucho menos que en Madrid. Bueno, pues yo creo que ya va siendo una costumbre. No sé si vamos el tercer año, que nos solemos juntar también en verano para grabar un podcast veraniego. Ya en los años anteriores lo hicimos antes, pues bueno, este es en mitad de agosto. Y bueno, tenemos bastantes temas ahí que hemos estado hablando en la previa. Yo siempre, soy un poco egoísta y tiro para mi lado. Hemos estado hablando de una manera de poder configurar una red domótica dentro de nuestras casas, que siempre estamos ahí dándole vueltas. Es que siempre le damos vueltas a las mismas cosas, pero bueno, vamos a seguir dándole vueltas. Y es el tema de tener tu propio servidor dentro de tu casa para no tener que depender de una nube externa. Pero ahí a mí me surge la duda siempre de si realmente es interesante tener otro servidor, un VPS fuera de casa para de alguna manera ahí tener instalado no de red o tener otra instancia, pero claro, ya estamos dependiendo de Internet. La realidad es que si
miramos hacia atrás, vosotros, ¿cuántas veces os habéis quedado sin internet en casa, en vuestras casas? Pues realmente pocas veces. Por suerte, En el último año, no, en el último no, año, por no, en el ejemplo. último año ninguna realmente. Quizá pues te puedes quedar sin internet en algún cambio de operador y cada vez esos trámites suelen ser más transparentes y el cambio pues lo pueden hacer por la noche y en cuestión de minutos. Yo creo que únicamente en la última vez que me quedé sin internet sí que fueron 3 días y fue por una avería en la cometida de cable. O sea que sí que, o sea, no es algo que pase habitualmente, pero bueno, que cuando pasa pues suele ser por alguna razón grave. Pero y tener, por ejemplo, replicado 2 veces el mismo sistema o en tener un backup local que te permita monitorizar o controlar tu casa, ¿tiene sentido? ¿Tiene más sentido, por ejemplo, que lo hagamos pues como lo hace la gente, los salvajes, apretando el interruptor con la mano? Hombre, yo en mi casa no es que tenga muchas cosas domotizadas aún, pero lo que tengo me gusta tenerlo local. Luego hay cosas que abro hacia afuera, pues para poder controlar, pues en mi casa si quiero subir o bajar los toldos o si quiero poner en marcha la aspiradora. Pero sí que me gusta tenerlo local para no y depender lo mínimo de servicios externos, porque bueno, sin internet pues es raro quedarse, pero que una empresa cierre pues igual no es tan raro. Lo de Garmin, que ha sido la semana pasada. Os habéis enterado, ¿no? Bueno, tú que corres, Luis, no tendrás Lo un de... Garmin de reloj. Ah, sí, 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 sí. Sí que me he enterado. Fue un hackeo, me parece. Sí, sí. A mí, por ejemplo, para mí ha sido transparente, no, realmente no ha pasado nada. Y no ha sido un hackeo, Sí, les han cifrado todo. ha sido un troyano, han pagado una barbaridad de millones. Pero ya lo han confirmado, que lo han... Sí, 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 han pagado, claro, sí, Pues sí. les pedían una millonada. Sí, han pagado, bueno, les toca pagar, pues a pagar, pero realmente, o sea, para mí no ha sido transparente, porque también es cierto que juegas con el local, es decir, el reloj almacena la información dentro del reloj, cuando obtiene conexión por Bluetooth al móvil, transmite esa información al móvil y de ahí ya sube a la nube. Por lo ujú. tanto, siempre tienes una copia local. Entonces, bueno, sí que es cierto que en ese sentido siempre tenemos que estar protegidos, ¿no? En local. Sí. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando tienes estos servicios en local, o sea, tienes tu sistema domótico en local, es cuidar mucho las copias de seguridad, porque en el caso de que tengas un ransomware o incluso ya no un ransomware, sino una avería en el disco duro del servidor y que pierdas completamente los datos, el esfuerzo que te supone configurar todo desde cero puede ser importante. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener tus servicios en local. No dependes de una nube, ¿vale? Pero tienes que ser responsable de tus datos y de hacer copias de seguridad y tener, digamos, un desastre, sí, una recuperación de desastre. Se Ujú. dicen, ¿qué Sí, pasa si pierdo todo? ¿Qué tengo que hacer? Pues tener una imagen del disco, más luego copias de seguridad periódicas e incrementales de los datos de configuración, al menos, no igual las bases de datos, o sea, todo el histórico de medidas no es tan imprescindible, pero por ejemplo, por lo menos sí la configuración. el tema de la seguridad, pero y además también el tema de administración, es decir, tendrás que dedicar parte de tu tiempo mensual o semanal a administrar el propio servidor por tu cuenta, Sí, claro. claro, claro, porque es algo que puede fallar. Cuando usas un servicio en la nube, de esos fallos, pues no te sueles enterar porque ellos tienen sus propios administradores, hacen sus copias de seguridad y digamos que todo eso es transparente a ti. Es un servicio que delegas en ese servicio en la nube, que puede ser gratuito o no. Normalmente es gratuito, por ejemplo, con los interruptores
los Sonoff, por ejemplo, tienen su servicio en la nube y bueno, O los Selly también. o los Shelly. Entonces ahí no te tienes que preocupar tanto de las copias de seguridad como de estar pendiente de si el servicio está activo o no. Y bueno, pero cuando lo tienes en local, pues lógicamente la responsabilidad de la administración es tuya. Claro, no tienes que dedicar tanto tiempo, por ejemplo, a proteger a el propio servidor, si no lo tienes expuesto al exterior, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, hay que decir que no es más seguro o sea, no hay diferencia en cuanto a la seguridad, en principio, en tenerlo en un servicio en la nube o tenerlo en local. El tenerlo en local, la ventaja que tiene es que tú eres dueño de tus datos y sabes que no se van a utilizar para ningún fin que no sea únicamente el servicio domótico, pues los tienes tú. Y el segundo, pues que si esa empresa tiene algún problema y hay algún cambio de condiciones del servicio o te quedas sin internet, pues tu sistema va a seguir funcionando. Pero lógicamente tiene su contrapartida. Bueno, al final es como todo. Es estudiar el caso y ver dónde situar cada cosa. Uh-huh. Sí, pero habría que pensarlo todos. O sea, el disaster recovery, el ponernos en qué es lo que pasa si nos quedamos sin acceso a Google. Porque te puede pasar, te pueden robar la cuenta o puede... ¿Quién pensaba que nos podían confinar? Y fíjate lo que ha pasado. Entonces, no está de más el tener, no sé si lo sabéis, pero en Twitter, en Google, en casi todas las plataformas tienes un botoncito que le das, tardan varios días en compilarlo, pero tener una copia de seguridad de todos tus datos. Entonces, eso yo creo que cada cierto tiempo, pues se puede hacer para salvar todas las fotos que tenemos ahí o todo el contenido, porque es una de las posibilidades. Puede ser yo creo que puede ser un programa interesante el hablar de cierto software precisamente de eso, de backups, de hacer snapshots de tu sistema para que en un momento dado recuperarlo rápidamente. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, el reloj lo tenía antes en la nube de Xiaomi y vino Germán y me ayudó a pasarlo a local. Y tengo todos los datos en local, luego tengo que preocuparme ya de hacer el backup, pero esos datos son míos. Pero es un reloj inteligente, una pulsera inteligente de datos. Sí, los Amazfit. Ah, vale, sí. Los Amazfit tenemos el mismo. Y me enseñó un firmware bueno, o sea, es una pasada. Es un firmware que te permite, obviamente no es el oficial, pero te permite hacer de todo. Y una de las cosas que te permite también es que todos los datos del push y todo eso, en vez de mandárselos a nadie, te los quedas tú. Si quieres, también lo puedes compartir, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la aplicación de Google, de Google Fit, pues con Google Fit. Google Fit. Y tienen también ese track, Sí. pero bueno, puedes tenerlos tú y te puedes descargar eso. Tienes herramientas para bajarte los datos tú. Uh-huh. Uh-huh. Sí, puedes compartir datos también con plataformas como Strava o otras de seguimiento de entrenamientos. Pero eso lo eliges tú también. Strava es la que yo utilizo. Y eso es lo que se cayó el otro día. Yo creo que no te permitía pasar los datos por Garmin y de Garmin a Puede Strava. ser, yo también tampoco soy un obsesionado, o sea, me gusta entrenar y eso, pero no salgo de entrenamiento, a ver cuánto tiempo he hecho en Strava y esto no. Entonces, a lo mejor a la semana, pues cuando termina la semana veo que se han pasado los datos, sobre todo para que los vea el entrenador que me lleva los entrenamientos y ya está, no estoy tan obsesionado. No deja de ser, o sea, estoy cansado un poco también de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de todo. Entonces Strava no deja de ser otra red social donde la gente pues va colgando sus progresos y también hay mucho postureo de mira lo que he hecho o dejado de hacer. Bueno, es una forma de motivarse. Sí, pero bueno, que te pueden motivar, pero no hace falta que te haga la foto aquí a contraluz cuando estabas diciendo, decir, ¿sabes? Yo, por supuesto, es igual, ocurre exactamente igual, por ejemplo, cuando quieres hacer crecer un proyecto en Internet a través del SEO, no tiene sentido si no analizas los datos. Para entrenar igual, si tú no analizas los datos de cómo vas progresando, es imposible que tú sigas, que avances, porque no sabes cómo vas en cada momento. Entonces es muy importante, pero bueno, que es importante para eso y ya está, nada más. Luego la gente, oye, que yo respeto, que cada uno luego dedique su tiempo a que quiera.
De hecho, últimamente en Twitter la gente me ve poco. El tema de automatizar los tweets y todas las redes sociales está ya automatizado, lo lleva otra persona que no soy yo. Y él va publicando noticias y proyectos, pero yo aparezco más bien poco. De hecho, he tenido mensajes que se han tirado ahí semanas y, hostia, que tengo un mensaje y tengo que contestar. Pero no. Cada vez me estoy desenganchando de las redes sociales. Así que no veo mucho yo a vosotros por redes sociales, la verdad, ni Telegram ni nada. Y hablando de redes sociales, justo es el tema que quería comentaros, que era el de los condensadores, que viene de arreglar un monitor, que es algo que pensaba que mucha gente conocía y se ve que no. Bueno, voy a dar un poquito de detalles. Tenía un monitor roto y se encendía y se apagaba, y ya os digo, es un típico que no funciona bien, se nota que no funciona bien la fuente de alimentación, lo abres y cuando abres ves que los condensadores se han hinchado. Entonces es un fallo típico de los productos que están fabricados pues a finales de, bueno, sobre el 2000 hasta el 2009 o por ahí, y hay muchos productos que están afectados por esto. Entonces es sencillo de mirar porque se ve que está hinchado y al estar hinchado no funciona bien. Lo sustituyes y ya tienes un producto que funcionaba. ¿Vosotros conocíais este problema? Yo no lo conocía, aunque lo he sufrido. Y sospecho que el fallo que tuve durante el confinamiento con el frigorífico era por eso, porque mi frigorífico es de 2005, 2006, la fecha de fabricación, y me falló la fuente y sospecho que son los condensadores. Uh-huh. ¿Y tú, Luis? Yo recuerdo que sí que escuché esta historia, pero yo creo que te la escuché a ti, puede ser, en la OSDEN. Sí que la conté. Bueno, pues a raíz de que no se conocía voy a contarla un poco de qué va, porque esto es una historia así de espías, o sea, tiene de espionaje industrial. Entonces esto fue una empresa que se llamaba Rubicon en Japón ahí en el 2001, pues uno de los responsables de fabricación se fue. Entonces Rubicon en Japón, una de las empresas más importantes. Entonces justo acababan de desarrollar lo que es el líquido que va dentro de lo que son los condensadores electrolíticos, tienen están impregnados por un electrolito, y entonces ese electrolito es el que les da las características, ¿no? Entonces habían fabricado un electrolito basado en agua, que tenía el 75% del agua, o sea, muy barato, pero además que tenía unas características muy, muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este ingeniero se fue a China y desarrolló una empresa que se llama Luminous Town Electric y desarrolló una copia del dieléctrico. Pero justo antes de que pasara el año, parte del equipo que tenía en China se fue a Taiwán. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se llevó una copia incompleta de la fórmula, no se la llevó bien. Y entonces en Taiwán fabrican, estamos hablando, 1/3 de la producción mundial de condensadores. Y empezaron a comprar a estos que se habían ido el dieléctrico que tenía ese fallo. Y el fallo es que se va oxidando. Entonces, al producir esa oxidación, al final genera hidrógeno dentro y hace que falle. Y entonces, ya os digo, millones de productos entre el 2001, finales de los 2000, pues 2007, 2008, contienen estos condensadores defectuosos. Y bueno, si eso luego te dejo el enlace, porque hay un enlace a la Wikipedia que habla de este tipo de fallo, ¿sabes? Y que te lo documenta perfectamente a nivel de enlaces químicos y todo esto por lo que se produce. Y también vienen enlaces de algunas compañías multinacionales bastante grandes que tuvieron litigios en Estados Unidos y tuvieron que pagar millones de dólares por penalizaciones, porque habían, pues claro, la tasa de fallo de sus productos era muy superior a la normal y de primeras ellos no reconocían que habían utilizado unos condensadores que tenían ese problema. Yo creo bastante... Y me sorprendió porque yo pensaba que era una historia que se la conocía casi todo el mundo y la publiqué ahí en un hilo de Twitter y tuvo bastante éxito. Bueno, terminaba la charla de una forma así interesante, digamos, y es que solo se puede tocar la parte o sea, solo nos podemos poner a arreglar un condensador la gente que tiene experiencia en trabajar con este tipo de productos, que tienes unos conocimientos previos, porque si no es peligroso. En las televisiones hay unos condensadores que rectifican las 220 que nos vienen y tienen unos 300 y pico voltios y son muy, muy peligrosos. O si en una tele, por ejemplo, también tienes, o en los paneles de LED,
tienes también alta tensión y puede ser muy peligroso. O sea que, aunque es fácil de arreglar, tiene que solo arreglarlo gente que sepa dónde se está metiendo. Y ahora mismo en la actualidad es cuando está surgiendo, ¿no? Todo eso. No, surgieron, la tasa de fallo era bastante más alta. Entonces, ya te digo, pueden ser productos que han fallado depende del uso que le hayan dado también, claro, no es lo mismo que lo estés utilizando todo el día que lo uses de forma esporádica. También estos condensadores hay algunos que incluso sin tener, digamos, este problema del componente, digamos, la fórmula mala, sí que te puede pasar. Son condensadores que tienen también un 75% es agua, puedes tener esa oxidación y al final lo bueno que tienen es que se ven muy bien, se ve que está hinchado. O sea, puse algunas fotos en el hilo y se identifica muy bien. Entonces el condensador, claro, pierde, a lo mejor se queda un 10% de la capacidad nominal y eso en muchos casos cuando estás haciendo... cuando está filtrando para tener una fuente de alimentación, pues no funciona bien. Tiene una cosa que se llama hipo, que sube y baja la tensión y te genera, pues eso, que se enciende y se apaga la LED, o que se enciende y luego se apague. Ya os digo. Aún hay equipos, sobre todo equipos así estilo retro de esa época, que dejan de funcionar, lo miras y casi seguro que es eso. ¿Se puede catalogar como una obsolescencia programada, más o menos, o no? Aunque es un error, realmente, ¿no? Si tanto como programada, no, pero vamos, que sí que... Bueno, pero podía o sea, sin querer, pero al final una buena técnica de negocio, un buen modelo de negocio. En la empresa donde trabajo tuvimos un problema con unos condensadores en unas fuentes de potencia. Probablemente estaba relacionado con esto porque fue pues eso, a mediados de los 2000 y los chicos del departamento técnico tuvieron que recorrerse a España durante 6 meses cambiando condensadores en fuentes. Y eso fue una ruina. Sí, es que hay muchos que fallaban muchísimo, o sea que al final, y claro, ahí hay una responsabilidad. Y también esto viene un poquito con lo que hablaste tú con Oscar, Sí. que al final hay ciertos componentes que son más baratos, pero claro, a ver qué estás pagando. Entonces, si se intenta bajar tanto el precio, al final vos tienes un producto que pagas por lo que tienes, o sea, es más barato, pero claro, y eso a veces te genera problemas. Entonces hay que tener cuidado con que nadie da duros a 4 pesetas. Recuerdo una anécdota que cuenta David Cuartillas con respecto a que llegó un hombre que le preguntaba cómo podía hacer, me parece que es un aldímetro, que es, bueno, es un altímetro, no sé cómo se llamará específicamente o técnicamente, los que utilizan los paracaidistas para abrir el paracaídas. Y quería hacer uno de esos con Arduino. Y dice, bueno, vale, esto se puede utilizar, pero cuando te está jugando la vida, te recomiendo que te compres uno en condiciones, que sea profesional y que esté testeado, no que lo fabriques tú. Entonces, veo un poco también como una similitud. De hecho, hace poco también me preguntaban, hay un problema que tiene, bueno, un problema, los barcos generan ciertos gases que son a veces inflamables y puede llegar a inflamarse o a quemarse un barco. Y querían monitorizar esos gases pues con un SP, con un Arduino, con lo que sea. Posible, por supuesto. Pero estaban buscando sensores muy económicos en AliExpress, del tipo MQ. Y yo decía, no, con eso no vais a poder hacer lo que lo que queréis hacer. Tenéis que ir a algo más, o sea, vais a tener que dejar dinero en un sensor en condiciones. Que luego al final... Sí. Además que los sensores van perdiendo. O sea, hay una parte muy importante de calibración y luego hay una parte muy importante de ciclo o tiempo de uso. Entonces, al final, pues eso, tienes que considerar todo eso y cuando hablas pues de ese tipo de cosas. Me acuerdo de escuchar el programa de lo del paracaídas. O bueno, en este caso que te preguntaban, es que estás hablando de vidas. Entonces ahí tienes que tener cosas que están muy testadas y muy probadas y cuánto vale, pues eso, la vida humana. O sea, no puedes jugártela. Creo que Andreas Spies tiene un vídeo en YouTube precisamente de tema de sensores
no sé si son de gases, calidad del aire o algo así parecido, que se puede sacar mucha información. Y realmente los que él prueba, te vas a AliExpress y estamos hablando que ya no cuestan 2 euros o 1 euro. Estamos hablando que son sensores que te cuestan 30, 40, 50 e incluso 100 euros. Pero claro, eso te va a dar una precisión que no te lo va a dar ningún otro. La ventaja de, claro, la gente se preguntará, oye, ¿y por qué no me compro yo un dispositivo completo y hombre, te va a salir más caro? La ventaja de utilizar ese sensor es que tú lo vas a conectar a tu Arduino o a tu USB y ya lo vas a poder integrar en tu propia nube o puedes hacer lo que tú quieras. De la otra manera, pues estás encerrado en hacer precisamente lo que te dice el fabricante y a partir de ahí ya no puedes hacer nada más, no te puedes salir. Hay sensores que se pueden hackear, ¿eh? Ahí, por ejemplo, hay sensores de radón. Sí. El radón como, bueno, no sé si lo conocéis, por ejemplo, en la zona donde yo vivo hay bastante granito y va pasando, digamos, se va desintegrando y es un gas que si se acumula es cancerígeno. Entonces, pues es peligroso y existen medidores. Y hay medidores que se pueden hackear. Entonces tú puedes luego después conectarle un SP8266 y sacar los datos. Con lo cual es más versátil, digamos, pero sigues utilizando un sensor profesional. El caso más notado de ese estilo de hackeo, para mí, que siempre suelo hablarlo y suelo comentarlo, es el de Sebastián Alegría, el chileno, que hackeó un sensor que medía las ondas, ya no me acuerdo qué ondas son. Cuando se produce un terremoto hay ciertas ondas que llegan antes a la superficie, antes de que lleguen las ondas que realmente mueven la Tierra, y hay sensores que detectan esas ondas. Entonces te permite avisar con cierto intervalo, que son muchas veces entre 30 segundos, 1 minuto, suficiente para no, a lo mejor puede que las salves, pero bueno, que te dé ese aviso te permite meterte bajo una mesa, meter debajo de un marco o incluso salir fuera de casa. Y cuando lo vio cuando se produjeron los terremotos tan brutales en Japón, lo vio y estuve investigando y vio que allí en diferentes casas tenían diferentes sensores y cuando fue a verlo, a intentar comprar uno, vio que era súper caro. Entonces se puso a investigar y consiguió uno por unos 25 o 30 dólares y lo que hizo fue hackearlo, conectarlo a un Arduino y eso lo conectó a Ethernet y creó un perfil de Twitter que es Alarma Sismos, donde la gente se conectaba y cuando temblaba, pues avisaba a través de Twitter y eso ya, bueno, se fue expandiendo un poco y fue un poco novedad. Me parece que fue por el año 2012, 2013. Incluso tiene una charla TED donde explica todo el proceso que conllevó, o sea, todo el proceso que hizo, le llevó a ser famoso dentro de este mundillo. Y bueno. Claro, el poder hackear un sensor, como dices tú, te da mucha información. Bueno, de hecho, claro. Mucha libertad. ¿Conocéis el caso de porque yo había oído, o a lo mejor algún oyente lo puede comentar, que nos pongan en los comentarios ahí de iVoox o en las distintas plataformas, existe un hackeo de los medidores de glucosa. Para la diabetes sabes que existen unos medidores, pero normalmente tienes unas limitaciones. Y hay un circuito o hay algo por ahí que se puede adquirir, que es como hackear el sensor para que te dé ese tipo de mediciones de forma más frecuente o algo así. No sé si habéis oído hablar de él. Sí, yo leí una vez de unas bombas de insulina que habían conseguido automatizarlas tomando la medida de glucosa. El problema es que los algoritmos que utilizan esos aparatos para medir la glucosa, decía el artículo que eran, bueno, que no eran abiertos. Entonces tenían ahí el problema de poder asegurarse de que lo que estaban midiendo era real. O sea, de hecho, no recomendaban utilizarlo, o sea, lo hacían más como una prueba de concepto, pero es algo que se podría hacer. El problema es que aquí falta el estudio médico de relacionar la medida, digamos, en crudo con el nivel de glucosa real. Pero sería algo totalmente plausible y muchos diabéticos lo agradecerían. Claro. Y es algo que reclaman, de hecho, porque las bombas de insulina son dispositivos caros y no tengo ningún contacto con
con diabéticos en mi familia, pero bueno, yo imagino que es que las bombas de insulina las pondrán en los casos más graves, en los que dependan más de la insulina. Pero bueno, si fuese más barato, pues probablemente se podrían extender más y podrían facilitar la calidad de vida de los que sufren esta enfermedad. Sí, yo creo que el siguiente paso para el tema de los diabéticos es el poder controlar la enfermedad ya no a través de la sangre, sino a través del sudor. Ahí la calidad de vida, bueno, la bomba de insulina la verdad es que sería bestial, porque no se preocuparan. Pero claro, es complicado. Y bueno, hackear uno de esos, cuando es lo que hablábamos antes, cuando estamos viendo temas de salud. Sí. En este caso, el aparatito que decía es uno sencillamente que captura información, que modificaba, digamos, es como con el aparato estándar solo puedes tomar medidas de tal forma y este otro te permite tener más medidas, pero no actúa. Yeah. Entonces, al final es de ese estilo, pero bueno. Sí, la verdad es que hay ciertas enfermedades que es eso. Bueno, cuando han sacado herramientas, por ejemplo, para la gente que está tetrapléjica, hay herramientas para que puedan manejar el ordenador con la vista y cosas de estas. Y claro, cuando las haces abiertas, pues es fácil que pueda llegar a todo el mundo, porque si no, claro, pueden ser soluciones muy caras que no todo el mundo se puede permitir. Sí. Bueno, con las prótesis lo caras que son y las prótesis que han salido a nivel de 3D, que hay que tener cuidado también con los materiales que se usan, pero al final se adaptan perfectamente al usuario, porque si no es que son tan caras, además son muy caras y en un niño imaginar va variando la estatura constantemente y tienen que ir cambiando constantemente la prótesis y son carísimas. Si las haces con 3D obviamente dura menos, pero la puedes ir adaptando al tamaño, con lo cual es mucho. Ayer leí un mensaje en Twitter de un chaval, creo que tenía 17 años, que decía que cuando era niño le tuvieron que amputar una pierna y llevó una prótesis, pero era una prótesis que externamente, o sea, se ve claramente que es una prótesis. Y él no decía que se había comprado una impresora 3D y había estado él solo viendo cómo hacer diseños y se había atrevido a diseñarse una funda para dar un aspecto más real a su prótesis. Y bueno, pedía ayuda porque no ajustaba bien y que decía que estaba un poco atascado. Y pedía ayuda a quien tuviera alguna idea de qué podía hacer. Y me parece algo genial y que yo creo que seguro que hoy en día que en las redes sociales hay tantos grupos, seguro que hay algún grupo especializado en esos temas. Sí, hay un grupo de tema de prótesis que lo que hace es recopilar o dar trabajo. Es también un poco lo que pasó con el Coronavirus Maker. O sea, ellos van buscando gente que sea capaz de fabricar y le piden los modelos y luego los entregan a las personas que les hagan falta. Voy a ver si lo encuentro y os lo paso para si lo queréis incluir en el programa, porque estaba muy bien. O sea, el chaval había hecho un diseño impresionante con curvas, parecía una pierna real. O sea, era un prototipo porque era de color rojo y tal, pero bueno, que si en cuanto logre controlar el diseño y que ajuste bien, pues se quedaría estupendamente. Y claro, y para ellos es una motivación y una forma de ver que ellos mismos son digamos, dueños de su aspecto y de lo que pueden hacer. Y no dependen de una empresa externa que les va a cobrar una cifra más o menos grande, que pueda tener su justificación o no, pero bueno, que ellos también pueden hacer algo. Y mucho más I+D. O sea, al final ellos son los que se conocen a ellos mismos y saben si les va bien, si les va mal, qué cosas pueden ir añadiendo. Al final, si es otra empresa, suelen ser más conservadoras. Al final sacan un producto, lo sacan en masa, digamos. Mientras que de la otra forma, pues se adapta mucho más a lo que quiera. Es que yo creo que cuando en estas circunstancias, cuando estás ocioso, pues o cuando estás investigando, cuando estás haciendo cosas,
al final de rebote puedes llegar a descubrir o conseguir algo. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para que tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Esto hace poco leí un mail que me enviaron y no sé si sabéis el tema de cómo se inventó el GPS. ¿Conocéis la historia? No. Bueno, pues fue en la Guerra Fría cuando se lanzó el Sputnik, por los años 50, me parece recordar. Y recuerdo, bueno, imaginaros el mundo cómo estaría de flipado cuando enviaron eso, pues increíble, pues cuando vaya el primer hombre a Marte, pues que estaremos aquí flipados, pues ellos también. Y los que estaban flipados realmente eran sus rivales, los yanquis. De hecho, a los pocos días del lanzamiento, dos empleados del Laboratorio de Física Aplicada de los Estados Unidos, lo que hizo fue, bueno, me los imagino comiendo ahí unos donuts de colores y pensando en qué podían hacer, pues ellos pensaron que el Sputnik tenía que estar enviando algún tipo de señal a la estación rusa. Y dijeron, bueno, pues por curiosidad estaría bien que la pudiéramos escuchar para ver qué es lo que están enviando. Y claro, esa gente se puso ahí a escuchar, a ver qué es lo que enviaba y empezaron a escuchar unos pitidos que emitía el satélite ruso. Y bueno, como siempre, al principio, pues, oye, qué gracia, oye, que mira qué pitido y tal, pero enseguida se dieron cuenta de que había ciertos patrones en los pitidos. Y lo que hicieron es que, bueno, seguramente alguien pues les sugirió que de esos patrones podían coincidir precisamente con la cercanía o la lejanía del Sputnik a la antena donde ellos estaban. Uh-huh. Y de hecho, en pocos días fueron capaces de ubicar la posición exacta del satélite ruso gracias a que emitía esa señal, a que emitía esos pitidos. De ahí su jefe dijo, vale, que me imagino que sería un tío bastante espabilado, y dijo, oye, ¿y si nosotros podemos localizar un satélite que está en el espacio y si lo hacemos al revés? Podemos localizar a los de hecho recuerdo la frase como era, a los submarinos rusos que tanto por culo nos dan. Podíamos localizarlo y efectivamente lanzaron los satélites y de ahí ya surgió el GPS y bueno, a día de hoy pues navegamos con el Google Maps y nos podemos manejar y todo fue así pues por una curiosidad. Hombre, me imagino que lo mismo sería algo más elaborado, pero vamos, que seguro que sería un tema así. Y me quedé muy sorprendido con esa historia del GPS. Joder, y estamos hablando de finales de los 50, ¿eh? Es que es increíble. Y luego 10 años más tarde, apenas, llegamos a la Luna.
Y luego, claro, 10 años. Y ahora, vale, ponle 40, 60 años, mira la tecnología que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Claro. Y nos hemos tirado, es que es exponencial, es una curva Ahora no exponencial. somos conscientes de lo difícil que es orientarse en la Tierra. Si no fuera por el GPS, no tendríamos, o los drones, por ejemplo, tendrían mucha menor utilidad, no tendríamos muchas cosas de las que tenemos. Yo leí una vez sobre el caso de cómo se orientan las naves en Marte, y es que no hay un sistema GPS en Marte, y cómo saben dónde tienen que aterrizar, y al final como lo hacían era por imagen, y iban viendo por dónde, o sea, identificaban la zona por el aspecto que tenía, o sea, nada más. Y bueno, lógicamente Madre mía. tenían sus cálculos de órbita, pero al final era a ojo, simplificando mucho. Bueno, sabéis que ahora hay varias naves orbitando Sí, sí, Marte, sí. entonces al final también puedes un poco utilizarlas para saber dónde estás. Y si no, luego lo de siempre, lo que utilizaban los antiguos navegantes, las estrellas, Ujú. que siempre utilizando las estrellas puedes saber a qué latitud, longitud te encuentras. O sea que... Ah, bueno, hablando de lo de la NASA, sabéis que hay un programa que se llama Artemis, Ujú. que es para ir a la Luna pues en poquitos años. Y entonces la NASA, porque hay mucha gente aquí que nos escucha que tiene mucha inventiva, pues no sé si lo sabéis, paga 180.000 euros, no, 180.000 dólares a quien resuelva un problema, y el problema tiene que ver que cuando estás en la Luna tienes el polvillo. Hay un polvillo que es el polvo lunar que se mete que afecta a los materiales, a los instrumentos, a los trajes de los Ajá. astronautas, y quien dé, digamos, con cómo resolver este problema, le pagan 180.000 dólares, que no está nada mal. Esto me recuerda a un... No sé, no me sé muy bien la historia, y sé que es igual los rusos, la guerra espacial, los rusos contra los americanos, y no sé si fueron los americanos que empezaron para el tema de un boli, cómo sujetarlo. Sí, el lápiz. No sé cómo es la historia, que uno dijo, wow, hemos inventado aquí, wow, la leche, esto es un dispositivo de leche, y llegaron los otros y dijeron, Sí, claro. le hemos Era pegado inventar el velcro. boli que funcionara en gravedad cero. Sí, sí, sí. Es buenísima esa historia. Yo me quedé muy alucinado. Yo creo que esto también igual, aquí la gente se puede Pero estar cuéntala, que imaginando. no has terminado. No, bueno, pero tú hablas de para poder escribir. Sí, era la idea. Bueno, es. Un No. lápiz y un boli, Sí. ¿no? Sí, claro, lo del lápiz y el boli. Esa es Pero luego también había otra con el tema de sujetar el boli, que no estuviera por ahí dando vueltas, o las Ajá. cosas, lo ponía con un boli, y pues eso, que si una abrazadera y que lo enganchara con un clic tal, y llegaron los otros, ya no sé si fueron los, dicen, no, nosotros le hemos puesto velcro, pam, pam, lo pegas Ya y ya está. Y no hace falta mayor historia. Pues me imagino que con esto igual pasará lo mismo. O sea, al final de aquí estamos buscando, y a lo mejor cualquier persona normal y corriente se le ocurre algo, oye, pues mira, la rumba hace, o un perro se sacude, y con eso puede quitar El velcro, fíjate que es un invento para el espacio. O sea, al final Sí. necesitaban, no podían andar con los guantes abrochándose los cordones, y inventaron el velcro para poder sujetarse pues todas las cosas que se ponían. O sea que al final, y luego ya lo usamos todos. O sea que aquí al final alguien con imaginación que tenga la idea, y luego puede ser algo que se utiliza para otro tipo de cosas. Oye, nos hemos quedado también cuando hemos hablado del tema el tema de los condensadores. Te has quedado tú también, Germán, que querías comentar también del que ha pasado algo Sí. parecido, que son Sí, fakes, ¿no? Del STM32. Podemos pensar que las falsificaciones ocurren con componentes sencillos, tipo pues resistencia, condensadores, transistores, pero no solo con eso. Bueno, yo tuve el caso con los termómetros DS18B20, que no he conseguido desde entonces comprar uno que sea verdadero. Todos son falsos porque bueno, no funcionan bien, o sea, no funcionan como dice el datasheet, y el problema que tienen es que tardan demasiado en medir, tardan 500 milisegundos. Sabéis que el DS18B20 puedes ajustar la resolución, y según eso pues mide más rápido o más lento. Pues esto tardan siempre lo mismo en medir, entonces pues si vas a hacer algún diseño de bajo consumo pues tarda demasiado y te agota la batería.
Pero luego me he enterado que también se falsifican microcontroladores. Como es el STM32. Ahí había un artículo que os he puesto ahí en el Telegram, por si lo quieres incluir luego en el artículo, y dice cómo saber cómo identificar cuando un STM32 es falso. Hay placas de STM32 en tiendas chinas que te valen 1 euro, 2 euros, cuando si tú te vas a un distribuidor de ST y compras una placa de desarrollo, pues te vale 10 euros, 20 euros. O sea, es una relación, una diferencia brutal y te preguntas bueno, qué pasa, qué margen de beneficio tienen y quizá no sea tanto eso como que estas falsificaciones pues son bueno, no requieren no requieren mucho desarrollo porque ya están hechos y los hacen en cadena y les sale muy barato. Realmente la fabricación probablemente será muy barata, pero y funcionan la mayoría, pero luego te puedes encontrar pues que cuando los quieres programar con una aplicación oficial, pues no funcionan porque los identificadores son distintos, porque las claves que tienen internas son diferentes y bueno, para jugar valen, pero bueno, para aplicaciones más serias pues hay que tener cuidado. Entonces este artículo te dice pues qué es lo que tienes que mirar en el chip para externamente, para saber si son de verdad o no. Y luego ya pues conectándote con aplicaciones de ST pues, para poder identificar el chip. Y me sorprendió eso, que algo tan complejo como es un microcontrolador, pues alguien sea capaz de hacer una falsificación. Yo imagino que habrán decapado el encapsulado y y lo habrán replicado, porque no sé de qué otra forma lo podrían hacer, a no ser que sea un caso similar al de los condensadores, que algún ingeniero se haya fugado con los planos. Pero bueno, podría ser. Luego, si hay fabricantes que directamente dicen que es un clon del STM32. Igual, no sé con qué licencia o pero lo llaman, hay uno que se llama GD32, que es exactamente el mismo micro, lo que pasa es que no es un micro de ST, no es un STM, y ese lo llaman diferente, pero hay otros fabricantes, o sea, hay otras placas que se llaman STM32 y directamente te lo venden como verdadero, cuando eso, o sea, te cuesta eso, 1,50 €, 2 euros, y me pregunto si eso pasará igual con los chips de Expressis, que son tan baratos. No lo sé, pero no he tenido el caso. Algunos sí que he tenido problemas a la hora de cargarle el firmware. Un firmware que me funcionaba en uno, me encuentro en algún modulito que no soy capaz de cargarlo. Entonces, pues ya tengo la duda de si... Bueno, han tenido varias revisiones, o sea que también puede ser. Y hay algunas revisiones como que ya dan como por obsoletas, puede ser también. Ya, puede ser eso. Pero es que tampoco hay forma cuando compras algo de saber si... De saberlo. Claro, y la documentación, que es lo que, Luis, tú comentas muchas veces. Al final tú tienes la documentación, al final los consumos y todo tienen que ver incluso con la tecnología de silicio, cuántos nanómetros, ¿no? Tiene el transistor. Claro, hacen una copia, pero lo hacen más barata. Es posible que estén utilizando una tecnología más antigua. Eso al final te implica en que se va a calentar más, va a consumir más. Entonces, claro, o tiene ciertas cosas que no funcionan bien. Lo que decías tú con el sensor de temperatura, que al final tarda más en medir, tú lo pones y si tienes un sistema que espera a que tenga la medición, al final te va a gastar las baterías en muy poco tiempo. Claro. Y es sencillamente porque te han dado ahí gato por liebre. Igual me pasó una placa de SP32 que he comprado unas cuantas. Vienen con un regulador. Bueno, yo notaba que o sea, yo le cargaba el firmware bien, pero cuando intentaba transmitir se reiniciaba. Y digo, qué raro. Lo intenté, lo alimenté a 3,3 voltios directamente con una fuente y funcionaba bien. Entonces sospeché que era el regulador. Miré la descripción que tenía, busqué en internet y vi que ahí me encontré un hilo infinito en Reddit donde hablaban de este regulador y de cómo que es un regulador normal y corriente, no tiene nada raro. El problema es que tiene una corriente máxima de 100, creo que eran 120 miliamperios, que para el SP32 es insuficiente. Entonces, por ahorrar unos céntimos, montan este regulador y allá te apañes tú.
y cosas de estas. Esos Y, precios tan bajos vienen de algún sitio, es lo que comentaba Oscar en el podcast, en el último podcast. y no sé si Germán te habrá llegado el Sparkfun, el Lipo Fuel Ghost. No los he probado todavía. También las has probado. Precisamente tuvimos una experiencia que queríamos medir pues eso, qué carga tiene una batería LiPo. Y hay es un integrado, el Max 17043, y los venden, o sea, es que no tiene nada que ver uno con otro, no funciona. Yo el que tenía es que no funciona. Y el problema es que o sea, buscando información en internet, llevan años vendiendo eso y sigue sin funcionar. Es que ese es el tema. El problema es que hay veces que incluso comprando en tiendas, digamos, de referencia, te puedes encontrar con falsificaciones. Porque ellos mismos o sea, no tienen forma de... No son capaces de detectarlo. Eso es, hasta que no detectan los primeros, y puede pasar mucho tiempo, no pueden encontrar que un proveedor les está dando gato por liebre, como dice José. Y es un problema grave, porque es que no tienes forma. O sea, yo ya con los termómetros he hecho 3 o 4 pedidos y todos son iguales. O sea, son igual, o sea, falla el tiempo de medida en todos. Y tengo algunos antiguos que compré hace años y esos funcionan bien. O sea, que no es un fallo del código, el comportamiento es totalmente diferente. Bueno, lo más bestia que yo he visto falsificado, y ya es fuera de electrónica, fue cuando hicieron aquí en la oficina de patentes europea que está aquí en Alicante, hicieron no sé si era qué aniversario era, que cumplían años, y trajeron cosas falsificadas. Lo más bestia que he visto yo es falsificar un Ferrari. Un coche. Sí, un Ferrari que costaba 40.000 euros fabricarlo. Os voy a pasar la noticia. Costaba 40.000 euros y lo vendían por 200.000. Madre mía. O sea, imagínate falsificar un Ferrari. ¿Cómo puedes falsificar y venderlo? Eso es increíble. Entonces, imaginaros, si pueden falsificar eso, pues bueno, cuando estemos hablando de temas de electrónica, pues nos pueden dar gato por liebre euros, y además que sabiendo que la gente no va a reclamar. O sea, si te has gastado 1 euro, no vas a reclamar, oye, que esto no es verdadero. O sea, no es original. Entonces, bueno, la de gente que al final, pues eso, comprará y dejará en el olvido, y la gente se estará, pues eso, beneficiando de eso. Hablando del olvido, que me has dado paso. Una de las cosas también que comenté este mes pasado fue el tema de que en GitHub había cogido y ha puesto en microfilm muchos repositorios que estuvieron activos el año pasado, repositorios que tenían históricamente una relevancia importante, en total 21 terabytes, y lo han copiado en microfilms y se lo han llevado al Ártico y lo han puesto en un sitio donde ellos dicen que va a poder estar durante 1000 años. O sea, que es... Bueno, si tenéis, todos los que tengáis GitHub, solo tenéis que ir a vuestro perfil, no lo miréis en modo móvil, lo tenéis que mirar en modo ordenador si lo miráis desde el móvil, o en el ordenador os metéis en vuestro perfil, y si tenéis una insignia que te pone eso de Arctic Code Value Contributor, significa que tu código, además cuando te pones encima de esa medallita, digamos, que te han puesto, te vienen qué repositorios han llevado allí. Y es pensar que, fijaros, o sea, puede pasar cualquier cosa y ya que no estemos aquí y que el código ahí en el Ártico se va a quedar allí guardado. A mí me parece increíble. Cuando lo descubrí fue una pasada. A mí me da miedo qué tendría que pasar para que eso fuese útil. O sea, ¿qué desastre tendría que ocurrir para que eso realmente tuviéramos que tirar de ello? Y bueno, es como hablábamos antes, con el peligro de que se corte internet. Es algo improbable, pero si pasa, pues te crea un problema. Pues aquí igual, o sea, que necesitemos esto va a ser altamente improbable. Bueno, igual no tanto. Pero bueno, que hoy en da día... para una peli.
Sí, o sea, da para imaginar cualquier cosa, desde pelis de miedo. Bueno, de miedo. Una odisea, sí. Imagínate dentro de 500 años y no hay casi conocimiento en la Tierra y hay una leyenda de que en el Ártico está almacenado, porque obviamente no solo está almacenado el código de GitHub, tienen, pues imagínate, almacenada la Wikipedia, Sí. tienen almacenado muchísima información. Y entonces que un grupo de, de guerreros, ¿no? Digamos que se va en busca de la leyenda, el conocimiento perdido del Ártico. La comunidad del anillo. La comunidad de GitHub. Estoy leyendo ahora el libro de 1984 y eso, y me imagino, o sea, un mundo donde el gobierno ha cambiado toda la historia y la ha alterado y alguien se, se encuentra esto y es capaz de restaurar todo, todo lo que han alterado. Y es, es distópico, pero bueno, no sé, esperemos. Sí, sí. ¿Y en qué soporte lo tienen allí? Es un microfilm. Es un microfilm, entonces, ¿por qué lo llevan al Ártico? No lo tienen, lo tenemos más a mano, por si acaso. Bueno, es en una mina allí abandonada, no sé de qué, que Está debe complicado, ser eso. porque tampoco esté la gente allí cerca, ¿sabes? Que seguro que va algún curioso, ¿no? Está ahí, no sé. Vamos, luego ponemos el artículo. Está en unas cajas ahí donde está metido todo ahí almacenado y debe ser que la temperatura de todo allí es bastante constante. Y para poder eso, garantizar que durante 1000 años que va a ser posible recuperar la información. Leí que estaba cerca de alguno de los almacenes de semillas que hay en el De Ártico. semillas. No sé si será así o no, porque no recuerdo dónde lo leí, pero bueno, podría ser. Bueno, yo entiendo que habrán elegido ese sitio pues porque será estable y está lejos de la civilización, entonces si nos pasa algo, pues eso tiene más probabilidades de sobrevivir. El microfilm creo que, o sea, no era un microfilm normal, era una tecnología especial. Creo que en el artículo que compartiste lo ponía el tipo Lo ponen. de material que era. Y es un material muy estable bueno, ahí estaba, se veía la película con letras de códigos. Directamente son... Yo tengo la duda de cómo han hecho, porque claro, hay parte de información que es binaria. Entonces, a ver cómo lo transcribe. como hacían en la micromanía, y ponen los ceros y los unos. Los ceros y los unos ahí, la verdad que no sé. Es que esa parte... Me imagino a alguien dentro de 500 años ahí 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yo estoy mirando, lo que estoy mirando es si no de red está. Seguro que sí. Creo que Sí, lo acabo de ver. no decían todos los repositorios que estaban. Y de hecho que tengas la insignia no implica que tus repositorios sean los que están ahí. Sí, pero si te pones encima de la etiqueta te lo pone. O sea, cuando te pones encima de la medalla con el ratón... Ah, sí, estoy viendo ahora, por ejemplo, el de cuál es. Neil O'Leary y dice no de red, el de MJS y MQTT. O sea que no de red, no de JS y MQTT están salvaguardados. Sí. Pero al final es que tienes que tener todo para hacerlo funcionar. Es como la tecnología que se usó para llevarnos a la Luna ya no te servía porque los componentes y todo ya no estaban. Entonces al final, ¿de qué te sirve tener el código de un SP si no tienes el SP? Entonces hay ciertas cosas que vienen bien y tal, pero que es complicado el que luego después, hombre, tienes una idea de cómo se programa y qué se hacía y nos metíamos la pata más a menudo, Bueno, ¿no? pero una civilización sin no de red es peor, eso seguro. Es peor. Es curioso, cuanto menos. Sí, una civilización sin no de red es peor. Y estaba mirando a ver si también Grafana, también InfluxDB, es lo único que me interesa. Eso es lo importante. Hombre, habrá que, si ha habido un cataclismo climático, pues entonces por lo menos tendremos que monitorizar, ¿no? A ver las temperaturas y esas cosas. Claro. Yo no sé si lo hizo al final o no. Cuando os acordáis en el Falcon Heavy que lanzó SpaceX y lanzaron el Tesla de Elon Musk, sí. Se planteaba si en un cubo grabado en láser en distintas capas iba a también lanzar muchísima información. Pero no tengo claro si era en plan leyenda o si se hizo al final o no se hizo al final.
pero también Elon Musk quería. Algo raro habrá en ese coche. Seguro, vamos, en la guantera de ese coche, vamos. Hombre, ya es raro que envíen un coche. Ya partimos de eso. Ya te digo, por eso. Que dentro de ese coche, o sea, lo que tiene que haber en la guantera. Tiene que ser curioso. Oye, pues nada, muy interesante la verdad lo del tema del Arctic. Ujú. Y nada, ¿queréis comentar algo más? Mira, justo, llevamos ya una horita. Ujú. ¿Algún comentario más? ¿Queréis hablar de algo más? Es cortito. Yo tenía un proyecto que me encontré que es un simulador de Z80, que bueno, puede no sonar muy avanzado. Porque me he encontrado simuladores de Z80, por ejemplo, en un STM32, en una FPGA, por ejemplo, en la Alhambra había un simulador del Z80, pero es que este es un proyecto que simula el microprocesador, simulando sus componentes internos, sus pistas, de manera que tienes el procesador completo a tu disposición, puedes ver las señales que van por los buses, puedes hacer de todo. Hay un vídeo donde enseñan lo que puede hacer y es que me parece la herramienta ideal que a mí me hubiera gustado tener en una asignatura de microcontroladores, porque ves cómo está funcionando en tiempo real un microprocesador. De verdad, es increíble, es un proyecto que no me imagino la de horas que habrá tenido, porque hay un artículo donde explica de dónde este proyecto y es que el autor pues se dedicó a analizar fotografías de los diseños físicos del Z80 y haciendo ingeniería inversa lo ha ido simulando y al final pues tiene un microcontrolador que corre en software, pero simulando ya insisto, los componentes, todas las puertas lógicas, los transistores y es capaz de correr código nativo del Z80. Entonces, puedes ver Muy lentito, muy lento, pero no sé cuánto decía, si eran kilohercios, pero bueno, para alguien que está aprendiendo, o sea, en el Twitter, en el tweet publiqué que era ideal para alguien que fuese un profesor de sistemas digitales o de microprocesadores. Es que es la herramienta ideal porque tienes desde las cosas más sencillas, pues accesos a memoria, hasta las cosas más complejas de cómo están implementadas las instrucciones. Es que puedes ver todo, cualquier cosa. Y lo puedes utilizar a cualquier nivel, o simplemente programándolo y ver cómo reacciona, o viendo efectivamente qué hacen esas instrucciones, por qué tardan una instrucción X ciclos de reloj y por qué otra tarda más o menos. O sea, me pareció increíble ese proyecto. Y luego encontré otro que es un blog que está haciendo un análisis del procesador 8086 y es parecido, lo que pasa, este es simplemente pone las fotografías y explica pues cómo están hechos los registros, cómo está hecho el sumador, y lo explica igual para alguien que le guste el tema de retroinformática o de los inicios de la informática, pues puede ver con mucho detalle cómo está fabricado este microprocesador 8086. y son bonitos, ¿eh? Además, a mí por lo menos me ¿No? gustan. Cuando te ponen una imagen ahí de microscopio y ves cómo están hechos los registros, la memoria, la caché, es una pasada, es bonito además. O sea, tiene su arte, digamos, el cómo está diseñado, está muy chulo. Qué pasó, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y es que eso se diseñaba, antiguamente no había ordenadores para hacer esto. Y entonces ponían en una mesa el diseño y iban haciendo las capas del diseño, las hacían a manita, encima de digamos, de imaginar un negativo muy grande y utilizaban ese negativo muy grande donde iban dibujando todo, ¿sabes? O sea, era como se diseñaban los procesadores al principio. Que ahora dices, madre mía, pues se hacía así. Imaginaros cuando hacemos una PCB que la hacemos también en una transparencia con un edding. No sé si alguna vez habréis hecho, si es fotosensibles, se hacen PCBs así, pues de ese estilo. Y es como se hacían antiguamente.
En el Trupo Purri si hablamos de algún procesador, porque hay algunos procesadores así antiguos que tienen una historia súper súper bonita de dónde salieron, qué conquistaron. O sea, hay algunos muy, muy chulos. Ujú. Pues no, me estoy dando demasiada faena, para ver este verano. Bueno, de hecho yo no he salido de vacaciones y he seguido más o menos el ritmo. Yo creo que va a ser el primer año que no pare así tanto en verano, en agosto, de emisión de podcast. Hombre, Ajá. sobre todo gracias a vosotros. No sé si habéis escuchado, hoy que estamos grabando es cuando se ha publicado el del Transistor con José Guerra, no sé si lo habéis escuchado. Sí, qué bueno. Mm, Qué bueno, me ha encantado. yo qué guay. Un crack, José Guerra, el cubano, que le llamo yo. Y nada, muy, muy crack. Y yo por fin, alguien me ha explicado un transistor como si se lo explicara a su abuela. Entonces yo lo he entendido. Ujú. Mira que soy torpe con la electrónica y me ha gustado mucho. Y el artículo que ha escrito es muy, muy bueno. Qué guay. Yo se supone que lo estudié, pero no me acuerdo. Claro, Y pero al final me he recordado, efectivamente, no era tan complicado. O sea, es la ganancia y calcular la corriente y punto. Y está, no, a mí me ha gustado un montón. y de A mí queda esa parte me ha pendiente, gustado este mucho. podcast irá entre medias, queda pendiente el del MOSFET. Ujú. Y sobre todo eso, que al final es interesante el que nos enseñen cómo podemos calcular, cómo hacemos esos cálculos para saber qué transistor necesitamos y cuál es el que tenemos que utilizar en nuestros proyectos. Ujú. Qué chulo. Otra cosa, tendremos que hablar en otro podcast. Aquí no, porque igual nos vamos a 2 o 3 horas. No sé si habéis oído lo del el modelo, el GPT-3, de modelo de conversación por inteligencia artificial. Sí, sí. Y es impresionante y tendremos que probarlo y comentarlo otro día, pero yo me quedé a cuadros con un vídeo de Dot CSV Ujú. y es increíble. Ahora nos vamos a tener que creer cada vez menos lo que leemos, porque es posible que lo haya creado una máquina. Es que, bueno, o ese modelo es capaz de decirle, tú coges un libro y dices, hazme el resumen del Sí, libro. Y te lo eso. hace. No, pero es que Y te lo hace bien. tiene el contexto. O sea, tú le dices otras 4 cosas y ¿te acuerdas del libro que te he dicho antes? Y es capaz de recordar lo que ha hablado en el anterior. Hace bromas. Me parece una pasada, de verdad que Lo que pasa que estamos llegando a un modelo de... A ver, los modelos se entrenan, ¿no? Y luego hay modelos que te dan entrenados que ya son capaces de hacer ese tipo de cosas. Y el problema es que estamos llegando a unos niveles donde cómo han entrenado ese modelo es inviable para cualquier empresa. Solo puede ser una multinacional o un gobierno el que tiene dinero suficiente, energía, porque eso son muchísimas horas de entrenamiento, para poder entrenar el modelo. Luego te lo dan ya entrenado y tú lo usas. Pero a sí, ver, se se pierde un ve que poco el al control. final es cuestión de velocidad de cálculo y consumo de energía. Quien pueda pagar ese entrenamiento puede tener un modelo que haga eso o más, porque esto sigue creciendo. Sigue Sí, creciendo. sí, sí, lo que pasa es que llegamos a eso, a modelos ya, que al final la parte de entrenamiento no la vas a poder hacer tú. Tú solo vas a poder coger el modelo y usarlo. Entonces le das un libro Bueno, y luego le dices, pides el resumen y te lo hace. sí, sí, Pero claro, porque ha sido entrenado en el antes, sí, digamos. pero te da una idea de Pero bueno, que es por dónde interesante. va a evolucionar esto los próximos años, porque los modelos van a ir evolucionando, pero el hardware seguirá también evolucionando. Y cada vez va a ser posible entrenar modelos más grandes. Y Sí. yo lo que no sé. Os recomiendo el podcast de Software 2.0 de Andrés Torrubia, Ujú. donde precisamente creo que es el último podcast, son preguntas y respuestas, dedica pues un montón de tiempo, porque además es un podcast muy largo, pero dedica mucho tiempo a hablar de GPT-3. De hecho, son preguntas y Anda, pues lo respuestas escucharé. sobre GPT-3 y, o sea, lo que dice es alucinante. Yo he flipado. Es que no. A mí me lo dicen hace unos meses y no me lo creo. Y sí, no te lo crees. Bueno, los modelos esos, los ejemplos que publiqué de imágenes que eran capaces de generarte una imagen 3D o de imágenes que tú puedes borrar una parte y te la reconstruyen,
esos son increíbles. O te la pasan a color, o te arreglan, digamos, los problemas. Ahí publicaste, Germán, creo que fuiste tú que publicaste una aplicación que te lo hacía. Es un servicio que es Un árbol servicio. genealógico, entonces mucha gente sube fotos antiguas de sus familiares. Es como una especie de red social. Eh, Mm, y tiene una función de que te restaura fotos antiguas que están desenfocadas o que están movidas. Realmente yo sí. lo he probado y lo que restaura son las caras. Y lógicamente, si una cara está demasiado desenfocada, al final lo que obtienes es algo que ves que no se parece. Ya, es una cara de otra Pero persona. para fotos que, pues eso, que tienen algún defecto, alguna cosilla que probablemente con Photoshop se podría arreglar, pero tienes que tener ciertos conocimientos y te lleva bastante tiempo, pues esto lo hace muy bien a mí. Sí, sí, es bastante rápido. Ahí hay unas redes que ya están entrenadas, que están dentro de en OpenCV tienes un montonazo de modelos que ya están entrenados y te hacen eso. Ajá. Entonces, Ujú. y entonces estaba pensando en sacar a lo mejor, yo sin publicar en YouTube un montón, pero a lo mejor me saco algún pequeño tutorial de cómo descargar estos modelos para hacer, pues eso, para arreglar fotos o para pasártelas de blanco y negro a color o para mejorar la resolución, para que cada uno lo pueda hacer en su casa, porque si no muchas veces cuando utilizan servicios de otros, al final les ayudas también a ellos y se quedan con información tuya, ¿sabes? Ideal, por Entonces, ejemplo, para los sistemas de vigilancia domóticos por cámaras, ideal OpenCV con Raspberry Pi. O sea, ujú. funciona muy bien, es súper económico y no tiene nada que envidiar a los sistemas profesionales actualmente. Es exagerado. Yo estaba planteándolo, ponerlo en la parte de mi casa, pues tiene una puerta de garaje y entonces el abrir la puerta o el detectar si me aparcan en la puerta del garaje, que a veces dices, "Joder, puedes aparcar un poquito más atrás o un poquito más adelante, pero no topes la puerta". Y entonces poner algún tipo de alerta o algo para que cuando lo dejen ahí, pues lo echen más atrás. Para que si no, o simular abrir la puerta, si estoy dentro de casa le doy a abrir la puerta y directamente dicen, nada, que se está abriendo. Y lo echan un poquito más atrás y no te lo aparcan delante. Y utilizar inteligencia artificial para detectar el coche. Y eso con la Raspi lo puedes hacer sin problema. Sí, sí, es bastante económico. No hace falta comprarte una cámara muy, muy buena. Lo último, lo de Ubuntu. Yo soy fiel a las versiones LTS. Estoy en la 1804 LTS y ahora creo que es el 6 de agosto lanzan la 2004. Algunos dirán, si la 2004 la lanzaron en abril, sí. Pero para todos los que tenemos, tanto de servidor como de Workstation, tenemos la versión 1804, pues a partir del 6 de agosto nos saltará la ventanita diciendo, ¿quieres actualizar a la versión 2020 LTS? Y estoy deseando. Por ahora, toco madera, no tiene ningún problema en dar salto de una versión a otra. Siempre es bueno el hacer una copia de seguridad y que ahí utilizo Nextcloud para tener la copia de seguridad y ya la tengo funcionando. Pero vamos, que haré el cambio. Ya en el próximo programa os contaré qué tal es mi experiencia con la versión 2020 de Ubuntu. Perfecto. Pues iremos hablando de todo esto y de un montón de cosas más. ¿Algo más que añadir, señores? No, de momento no. Yo sí me das... No, hay que dejar algo para el próximo. Sí, bueno, el último podcast me lié y bueno, al final también vino Diego Trapero con la sección de inversión 3D, con José Guerra, que también estuvimos una hora y pico hablando y se lió bastante y estuvimos hora y media. Y bueno, yo creo que el límite está ahí, ¿no? En la hora y media, que antes nos marcábamos podcast incluso de 2 horas. Tengo que ver cuál es el récord de un podcast. El de cole. Yo creo que es el de cole. Tengo ganas, te ganas. Muchas veces no lo hago por no molestar. Me gustaría que viniese también este verano Obi-Juan. No sé qué habrá sido, de hecho no sé qué habrá sido de él, del tema de que se le acaba el contrato. No sé si lo habrán renovado o no. ¿Sabéis vosotros algo? No. No. Publicó hace poco liberó un curso ¿de qué era? Pero era de la universidad y lo publicó en Twitter, por lo cual supuse que seguía allí, pero claro, fue qué sé, en mayo, junio. Lo que no sé qué va a hacer el curso que viene, si sigue, al final ha conseguido seguir o no. Le mandaré intentaré contactar con él, mandarle un email para preguntar, porque la verdad es que me gustaría saber a ver qué tal, siempre por echar una mano de todo lo que se pueda.
Genial, buena idea. Y bueno, chicos, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por estar compartiendo pues todas esta vez ha sido más de historietas, ¿eh? Sí, sí. Y espero que a la gente le guste también hablar. Hombre, también hemos hablado de cosas técnicas. Pero bueno, siempre se agradece teneros por aquí, por el programa y que compartáis vuestra sabiduría. Muchas gracias, chicos. Muy bien, a vosotros. Gracias a abrazo. ti. Un abrazo. Bueno, y a todos vosotros que estáis ahí, muchísimas gracias por todos esos comentarios y valoraciones que dejáis en las diferentes plataformas de podcast. Está siendo un verano raro, estoy intentando publicar cada 15 días un podcast. Pues seguramente de aquí a final de mes de agosto pues publique otro podcast, otros 2 podcasts, ya veremos. Y ya en septiembre pues sí que intentaré mantener una periodicidad semanal con los contenidos y con el podcast. Así que nos escuchamos dentro de 2 semanas seguramente. No faltéis a la cita y recordad, sed felices.